Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista. Le recuerdo que esta entrevista será grabada y que la información de la entrevista será utilizada sin indicar los nombres de la persona entrevistada. Se garantiza absoluto anonimato y confidencialidad. Bueno, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo se involucró en el activismo antineoliberal? ¿Qué tal? Buenas noches. No soy activista político, ni estoy relacionado con ninguna tendencia política. Ok. ¿Qué opina usted del neoliberalismo en Ecuador? Y bueno, definitivamente desde las épocas de la colonia, el neoliberalismo nos ha permitido salir cierto porcentaje del subdesarrollo, donde efectivamente las políticas económicas que se han implementado a nivel de país, eh, dependiendo de la década, después del boom petrolero y luego de haber adoptado al dólar como moneda oficial, nos ha permitido estabilizar, en este caso, la moneda macroeconómica, estabilizar un poco el sistema económico y que no haya estos déficits financieros que se veían antes en la época del sur. ¿Considera que el correísmo es un movimiento antineoliberal? Bueno, no se podría decir que es un movimiento antiliberal, porque lamentablemente si el Estado quiere abrirse al mundo, las políticas, en este caso neoliberales, son las que podrían acercar o podrían hacer al Ecuador más cercano del mundo. Entonces, puede que sea una economía cerrada en términos de inversión, pero de igual manera el Ecuador necesita el mundo. ¿Cree que ha cambiado a lo largo de su carrera como activista? ¿Ha Eh, adquirido una perspectiva diferente sobre algún tema? ¿Por qué? no, realmente no soy activista política, sin embargo, las opiniones económicas me encantan a nivel de estructuras macroeconómicas, donde se puede determinar realmente qué puede ser bien, qué puede ser bueno o mal, justamente para en este caso, la economía ecuatoriana. ¿Hay un grupo específico al que esté apoyando? No apoya ningún tipo de tendencia política, sea de centro, derecha o de izquierda. ¿Trabaja específicamente con una comunidad determinada? No he tenido ningún tipo de apoyo, perdón, ningún tipo de ayuda social, a más de visitar ciertos sectores de economía popular solidaria, lo que me permite a nivel de trabajo. ¿Aboga por algún tema específico en la esfera pública, es decir, en los medios y en las organizaciones a las que pertenece? Actualmente no, me mantengo solamente como una opinión de una persona que le gusta leer y que le gusta la política. Perdón, la política económica. ¿Cuál es su opinión sobre los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso en Ecuador? Bueno, vivimos una época durante 10 años de un gobierno correato, donde se quiso implementar un socialismo, donde definitivamente el hecho de no contar con dinero, de contar el dinero para aquel entonces con un boom petrolero, donde el petróleo alcanzó un valor de $150 por barril de petróleo, permitió no solamente cubrir esa brecha de pobreza o esa brecha donde nos permitió no solamente ayudar a las personas necesitadas, sino que se pudo reconstruir el país. Pero una vez que el precio del petróleo como tendencia mundial comenzó a bajar, se comenzó a determinar o se comenzó a evidenciar el problema de la economía cuando el Estado se infló de una forma de pronto sin haber ningún tipo de planificaciones, ¿no? Entonces, luego comenzaron los ajustes, los preajustes, donde en este caso fuimos nuevamente, nos pusieron impuestos, volvió toda la escena anterior. Eso por el lado de Correa. Por el lado en este caso del gobierno de Lenin, eh, fue esa transición, ¿no? Entre pasar del socialismo, en este caso a un capitalismo, digo yo, de perfil bajo, donde fue la entrada durante estos 4 años de comenzar a reversar ese proceso anterior del presidente Correa, ¿no? Y finalmente nos encontramos ahora con el gobierno del presidente Lasso, donde efectivamente tenemos
ya lo que es el capitalismo como tal, o lo que es la derecha, donde estamos viendo pues, la mejora de las, quizás de la infraestructura, estamos hablando de mejorar la economía como tal, encaminada ya a abrir al Ecuador un poco más al mundo. ¿Cuál es tu postura frente a las medidas económicas del gobierno de Lazo en la actualidad? Bueno, si hablamos del sector económico externo, nos damos cuenta que a nivel de impuestos, muchos de los productos suntuarios y productos que son de consumo hecho habitual se han reducido, ¿no? Eso obviamente a nivel de importación, a nivel de las personas que se dedican a este tipo de actividad, pues, y no solamente ellos, sino aquellas personas que consumen este tipo de productos se van a ver beneficiados. Por otro lado, veo que están tratando de llevar no solamente el turismo, sino a nivel de inversiones, abriendo el Ecuador al mundo, que es lo que finalmente necesitamos, inversiones, necesito capitales frescos que nos permitan no solamente la creación de nuevas fuentes de trabajo, sino efectivamente dar a conocer lo que es el Ecuador en el mundo. Correcto. ¿Cómo suma colaboradores o adeptos a su activismo u organización? Bueno, realmente yo pienso, insisto, no soy de ninguna tendencia política, pero los ajustes macroeconómicos que se hacen a nivel de Ecuador, todos perseguimos un bien común. En todo caso, eh, no me encuentro relacionado con una tendencia política, pero pienso que la opinión es libre y cualquiera puede opinar en todo caso. ¿Qué medios utiliza usted, su organización, para comunicarse con simpatizantes, informar a la sociedad sobre futuros eventos, movilizaciones, fiestas, protestas, etcétera? Bueno, realmente debemos saber que lo que contamos actualmente son con los medios digitales. Las redes sociales realmente es una herramienta poderosísima de comunicación, no solamente de un conglomerado o de un estatus o de una sociedad, es un medio mundial, ¿no? Entonces, los principales que utilizo principalmente son el Twitter, que te permite pues, dar esas microcápsulas de los comentarios que puedes tener independientemente de la tendencia política o de la actividad. Ya, pero usted me dijo que no es parte de ninguna organización, o sea, esos medios usted los usa personalmente. Sí, de hecho de forma personal, donde puedo, en este caso, expresar lo que doy a entender a nivel macroeconómico. ¿Por qué utiliza estos medios? Es un medio de comunicación masiva donde puedes llegar y le puedes dar a conocer tu punto de vista, independientemente de que sea un medio privado. Correcto. ¿Cuáles han sido las principales influencias en el plano de las ideas y los ejemplos a seguir que han inspirado su activismo? No soy activista político, pero sí esta corriente del desarrollo, esta corriente del trabajo, esta corriente del capitalismo, finalmente viene de tendencias en la cual anglosajonas, americanas nos han permitido, y más que todo nos han dado un ejemplo claro de lo que ha sido el desarrollo, no solamente con políticas adecuadas en su momento, sino con ese andamiaje necesario de políticas y de ideales que finalmente nos permite sostener o eh, han puesto a esos países realmente en el sitial del primer mundo, ¿no? Entonces, pienso que para empezar, pienso que es esta parte que nos motiva o esta parte que nos permite tener el ejemplo claro para poder establecer el criterio. ¿Fueron estas influencias extranjeras o nacionales? Extranjeras, extranjeras, extranjeras. ¿Cómo financia sus actividades? Realmente no soy activista político, sin embargo, pues no tengo actividades de meeting, de convocatorias, decisiones, no solamente es a nivel de redes sociales. ¿Qué opina de las protestas de octubre del 2019? Que finalmente fue un acabose a este status quo que se quería mantener desde el gobierno, en el cual se trataba de cambiar ese panorama anterior al actual, ¿no? Definitivamente cada quien tiene derecho a establecer sus criterios versus lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere o no quiere, pero la violencia con la que se manejó realmente no fue la adecuada. A nivel de presentación de planes o ideas claras que permitan tomar en ese entonces al presidente en su momento, no fueron las adecuadas porque quisieron actuar con presión y la presión lamentablemente en un Estado de Derecho no debe
no debe ser la herramienta necesaria para poder conseguir objetivos. ¿Está de acuerdo con el papel jugado por el movimiento indígena? Sin duda, nos ha representado en ciertos aspectos, sin deslindarse de las conquistas políticas o de los propios intereses creados por ellos, pero definitivamente no estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con la respuesta dada por el Estado a las protestas? Considero que el Estado ha sido un poco sensible al tratar de entender cuáles son sus motivos. Ha sido un poco, no ha sido mano dura justamente para establecer realmente cuál es el rol del Estado al momento de ser regulador y controlador, pero pienso que ha sido una posición bastante, si se quiere manejar una posición, o si quiere manejar un término, perdón, sería una posición bastante endeble. ¿Ha apoyado públicamente usted o su organización a un candidato político? No, para nada. En ningún sentido. Bueno, ¿a quién y por qué? En este caso no sé a quién, sino ¿por qué no ha decidido apoyar a alguien? Bueno, realmente aquellas promesas de campañas que se dan no están ajustadas realmente a una verdadera proyección política, una verdadera proyección que te permita decir, vamos a apoyar este ideal porque realmente va a sumar. Estamos hablando a veces de promesas demagogas, de promesas irreales, donde realmente no tienen lugar, no tienen asidero y realmente no comparto ese tipo de propuestas que se dan a nivel de demagogia. ¿Cuáles son los actores que representan una amenaza para su activismo en la actualidad? Realmente no veo una amenaza clara, siendo una actividad de centro, izquierda o derecha. Realmente el mismo ecuatoriano, por su idiosincrasia, pues tiende a ser el enemigo político, o sea que representa una tendencia izquierda o de derecha, ¿no? ¿Considera legítimo exigir la salida de un presidente cuando éste ordena reprimir las protestas sociales? Existen los mecanismos en este caso para que eso suceda como una grave conmoción, pero las protestas que realmente se dan ya a nivel de presión no es el mejor mecanismo. Para eso existen las herramientas constitucionales, el derecho a las personas a opinar, pero no bajo ningún tipo o sistema o canal de presión. Ok, le agradezco mucho por su colaboración. Muchísimas gracias.